Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana. En esta ocasión vamos a continuar con la parte 5 del curso aprendiendo a desarrollar una aplicación con Node.js y AngularJS. Y bueno, en la parte 4, en el video 4, un usuario llamado Andrés nos comentó si sería posible integrar Vagrant o Docker a nuestro proyecto. Me parece una muy buena idea. Vamos a integrar Vagrant al proyecto y bueno, le agradezco mucho a Andrés que se haya tomado la molestia y no lo quise hacer yo desde un principio esta integración, puesto que Vagrant requiere ciertas configuraciones y cierto software que tenemos que instalar, entonces se iba a complicar un poco, pero bueno, me parece muy interesante ver este tema y cualquier duda que tengan recuerden que los comentarios en el video yo los respondo personalmente, entonces cualquier duda que tengan por favor háganla ahí. Y bueno, lo primero que vamos a ver es, bueno, les voy a explicar un poco qué es Vagrant. Vagrant, bueno, en español significa vagabundo. No tiene nada que ver con eso, pero lo que hace es entornos de desarrollo virtualizados. Quiere decir que, por ejemplo, crea máquinas virtuales y para esto se hace uso de VirtualBox. Supongo que más de alguno de ustedes lo ha escuchado. Donde VirtualBox tú puedes crear cualquier sistema operativo, puedes instalar cualquier sistema operativo, Linux, Windows, por ejemplo, y crear una máquina virtual. Lo que hace Vagrant es trabajar con VirtualBox y instalar ciertas versiones de Linux, ya sea Ubuntu, ya sea CentOS o cualquier otro que ustedes quieran, y configurar nuestro entorno de desarrollo bajo ese sistema operativo. Y bueno, esto nos sirve mucho, por ejemplo, cuando tenemos en un proyecto muchas personas, más de 3 4 involucrados, programadores, trabajando sobre el mismo proyecto, porque seguramente, bueno, si ustedes han trabajado con varias personas a la vez en un proyecto, les ha sucedido que muchas veces a una persona en particular no le funciona partes del proyecto, pero a todos los demás les funciona correctamente. Entonces, este tipo de problemas se debe a que muchas veces las máquinas o las computadoras que tenemos tienen diferentes características con memoria RAM, no sé, espacio en disco o el sistema operativo. Unos tienen Windows, otros tienen Linux. Entonces, estas pequeñas diferencias o grandes diferencias causan muchas veces conflictos en el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, Vagrant viene a solucionar esto y creando una máquina virtual hacemos que todos trabajemos bajo el mismo sistema operativo y esto nos facilita muchas cosas porque aparte de que vamos a evitar problemas que antes sucedían a ciertos programadores, también nos da la opción de que si nosotros previamente conocemos las características del servidor de producción a donde vamos a subir nuestro proyecto, puede ser que nosotros de antemano ya integremos a nuestro Vagrant las características que va a tener el servidor de producción. Entonces, cuando nosotros hagamos el deploy a producción, no va a haber mayor problema porque ya previamente el sistema estaba trabajando bajo las características del servidor en producción. ¿Cuántas veces no ha sucedido que estamos trabajando en un proyecto y cuando mandamos a producción de repente todo falla porque no tiene la misma configuración, a lo mejor tiene otra versión de Linux, eh, o a lo mejor ciertos módulos o librerías no están instaladas correctamente? Entonces todo esto lo viene a facilitar Vagrant. eh, y pues bueno, vamos a explicarles ciertas cosas, o voy a explicarles ciertas cosas de cómo hacer la instalación y cómo hacer la configuración de Vagrant. Este video va a ser un poco largo, puesto que ocupa o requiere de muchas configuraciones,
pero bueno, posiblemente haga ciertos cortes en el video porque, por ejemplo, cuando ustedes hacen el Vagrant Up, puede llegar a tardar de 15 a 20 minutos en procesar toda la información o instalar el sistema operativo. Entonces voy a parar el video en ciertas partes, yo les voy a avisar para no agregarlo todo al video. Y bueno, lo primero que vamos a hacer o que tienen que hacer es ir al repositorio del proyecto que está en github.com/codejobs /studio victory, donde hemos estado subiendo los cambios. Y bueno, si se fijan, actualicé el readme y agregué ciertas instrucciones de instalación, principalmente para Mac y para Linux, aunque también en Windows funciona, pero en lo personal yo no utilizo Linux desde hace años, entonces si tienen problemas en Windows va a ser muy complicado que yo les ayude a resolverlos, entonces van a tener que investigar por su cuenta cómo resolver ciertos conflictos que tengan con Windows. Yo les recomiendo que si tienen una máquina virtual o si tienen alguna otra computadora con Linux, por lo menos, la utilicen para desarrollar este proyecto. Pero bueno, ahora sí que depende de ustedes. Y bueno, lo primero que tenemos que tener instalado, supongo que todos ya lo tienen instalado, es un servidor Apache. Ustedes lo pueden instalar por medio de MAMP, SAM, WAMP o de forma nativa en cualquier sistema operativo que ustedes tengan. De ahí nosotros tenemos que descargar el software de Vagrant. Tenemos que descargar también el software de VirtualBox, que es el que se encarga de correr la máquina virtual. También vamos a hacer uso de Chef, el cual trabaja en conjunto con Vagrant para instalar ciertas dependencias o ciertas paquetes que ocupa el sistema operativo en el que vamos a trabajar. Véanlo a Chef, bueno, es como un servidor, pero también tiene un cliente, pero véanlo más que nada como un véanlo así como un NPM, por ejemplo, donde ustedes pueden tener una lista de repositorios. De hecho hay una URL que ellos le llaman recetas, entonces, pero básicamente son paquetes que nosotros vamos a instalar. Y bueno, aquí se van y descargan primero el Vagrant para su sistema operativo. En este caso yo ya instalé el de Mac. Lo descargan aquí y lo instalan. Descargan la versión más nueva de VirtualBox también para su Linux o su Windows o su Mac. Y aquí en el Chef Development Kit vamos a instalar, bueno, en este caso si tienen Mac, seleccionan aquí o cualquier sistema operativo que tengan, le dan hacia abajo y aquí descargan el Chef DK, el Development Kit, para que pueda funcionar correctamente. Ya que instalen todo esto, ya que lo hayan descargado y lo hayan instalado, también tienen que instalar la versión más nueva de Node.js. Bueno, esa ya ahora sí que depende de ustedes cómo la quieran instalar. Algunos la instalan por medio de línea de comandos, otros la instalan por el paquete que te da Node directamente para Mac, por ejemplo. Y bueno, también vamos a trabajar con Birdshell, con Omnibus y con BBGuest, que son algunos plugins para VirtualBox. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es que en la terminal para Mac tienen que copiar toda esta línea de comandos, la copian, la pegan en su terminal y ejecutan el comando, y esto les va a instalar estos plugins que vamos a ocupar posteriormente. Para Windows nada más hacen esto. Y bueno, posteriormente ocupan instalar dependencias de NPM globales como el Grunkly, el Bower, PM2 y Stylus, que previamente ya lo habíamos instalado en videos anteriores. Entonces supongo que ya lo deben de tener todo perfectamente. Y bueno, ahora sí vamos al código. Les voy a explicar ciertas cosas. Posiblemente este video se alargue un poco, pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer, antes de avanzar, en el video anterior
donde les expliqué sobre Stylus. Les había dicho que instalaran NIP, no sé si recuerden, pero tuve que desinstalarlo porque en la nueva versión de Stylus me di cuenta que ya no lo soportan nativamente y me marcaba un error en las hojas de estilo queriéndolo utilizar cuando lo importaba. Entonces aquí, bueno, ya lo quité, pero aquí tienen ustedes un set y entre paréntesis NIP. Simplemente retírenlo o quítenlo y también quiten el bar NIP igual a require NIP que tenían, y también quiten el NIP del package JSON que está acá la dependencia. Y bueno, para agregar los prefijos en Stylus, lo que hice fue un mixin que se llama prefix, donde le van a pasar a ustedes la propiedad y el valor. Entonces en este caso ya ustedes crean directamente sus prefijos. Y por ejemplo, déjenme ver si por aquí tengo algún ejemplo. Me parece que en Stylus, bueno, aquí miren, por ejemplo, aquí hacen prefix, le pasan la propiedad y en este caso el valor. En este caso una variable de otro mixing que estoy mandando a llamar. De esa manera es como lo podrían solventar. O bien con grunt, me parece que hay una dependencia que se llama autoprefixer, y con eso también lo pueden arreglar los prefijos. Pero bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abran su git ignore, y lo primero que van a hacer es agregar a la lista una carpeta que se llama .vagrant, que es una carpeta escondida que les va a crear Vagrant una vez que lo corran. Y también van a agregar el archivo bergsfile.log, que es un archivo que crea el Bergshelf una vez que ustedes corren el Vagrant up también. Y bueno, de aquí nos vamos a nuestro package JSON, y aquí tenemos que hacer unos breves cambios. Por ejemplo, si se fijan, quité la dependencia de NIP, ya no la vamos a utilizar más para Stylus, y agregué acá bueno, voy a copiar y pegar todas las dependencias porque son varias, el dev dependencies, porque actualicé grunt. Entonces vamos a agregar ya ahora los test unitarios también. Entonces aquí se fijan, bueno, Bower ya estaba, agregué chai, que es para hacer unit test. Bueno, grunt ya estaba, grunt js hint ya estaba, el contrib de Stylus lo agregué, git hooks ya estaba, jscs ya estaba, karma lo agregué, mocha test lo agregué. Karma también sirve para test, mocha igual. El grunt shell ya estaba, después el karma chai, otro que se llama karma html to JSON to JavaScript preprocessor, karma mocha reporter, karma phantom js launcher, que va a ser el navegador, por así decirlo, con el que vamos a correr nuestras pruebas, el karma Xenon, mocha, rewire y Xenon. Bueno, poco a poco les iré explicando en videos posteriores para qué sirve cada uno de estos, pero bueno, tienen que tener actualizado su package de esta manera, y vamos a tener las versiones más nuevas de cada uno. Muchas veces se les podría hacer raro por qué pongo latest en todas las versiones. Esto es porque una vez que nosotros ya tengamos completo el proyecto, y que ya esté, por así decirlo, casi para liberarse a producción, es ahí cuando ustedes cambian el latest por la versión más actual con las que esté trabajando y funcionando, porque no es recomendable que en producción utilicen latest, porque puede ser que, por ejemplo, el cambio de Stylus con la versión nueva, la 0.52, quitó el soporte con NIP directamente, y eso nos afectó.
Entonces en desarrollo todavía te puedes dar cuenta y corregir eso, pero ya en producción es un poco más complicado. Entonces, una vez posteriormente que acabemos eh, de trabajar en el proyecto, vamos a cambiar el latest por las versiones más actuales con las que trabajamos y que funcionan. Y bueno, uh, ¿qué más les quiero enseñar aquí? Bueno, en el package.json es todo. De aquí tienen que crear un archivo nuevo y lo van a guardar en raíz como con mayúscula la B, better file, sin ninguna extensión, así tal cual. Y bueno, y aquí van a poner source https. Esta es la URL que les comentaba, supermarket.getchef.com. Esta es la URL que les comentaba del chef, del supermercado de chef, por así decirlo, que es donde ustedes pueden descargar las dependencias de chef o las recetas. Bueno, y ahí te redirecciona al nuevo dominio chef.io. Pero por ejemplo aquí, si ustedes quieren instalar Node, por ejemplo, lo buscan el cookbook y bueno, ya les va a decir las versiones que instalen de Node o de algunas cosas. Yo les voy a mostrar cómo instalar esto con algunas versiones estándar, porque estuve intentando con las más nuevas, pero tuve unos errores. Entonces, con las versiones que me funcionó todo perfecto es para Node, por ejemplo. Aquí es así, la versión 2.2.0 y también el cookbook de Joomepel. Joomepel es el package management de CentOS. Vamos a utilizar CentOS para este proyecto, CentOS la versión 7. Y bueno, el EPL es el Extra Package for Enterprise Linux. Entonces le agrega como más paquetes al Joom. Entonces aquí me falta una coma. Y este también es con ñ. Y vamos a utilizar la versión 0.6.0. Y también tenemos que instalar el cookbook de Studio Victory, que lo vamos a crear posteriormente. Y ese va a estar en path cookbooks diagonal Studio Victory. Y bueno, guardamos este archivo. Más adelante voy a crear esta carpeta con los archivos que debe de tener, pero bueno, ténganlo así por mientras. Ahora, en nuestro grunt file vamos a hacer algunos cambios. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es déjenme ver por acá. Vamos a agregar ciertas cosas que nos hacían falta. Por ejemplo, aquí el load npm tast grunt contrib js hint. Después voy a copiar esta misma línea y aquí el contrib de stylus. Después JSCS, el git hooks, el JS hint ya lo tenía por acá, git hooks, y de ahí tengo que mandar a llamar al de karma y al de mocha test mocha test. Entonces, bueno, ya con eso, ahora lo que tenemos que hacer es nos vamos a la parte final, por así decirlo. Bueno, no, mentiras. En nuestro git hooks vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si recuerdan, en el pre-commit, en el pre-push, no lo tengo. Nada más teníamos el commit, checkout. Ok.
En el commit hacíamos el analyze y aquí nos falta otro. No lo había agregado porque no tenemos las test, pero se llama pre-push, que es para antes de que haga el push, ejecute la tarea test y haga los unit testing. Y de ahí el post checkout. Sí, ya está todo perfecto ahí. Y bueno, ahora en el shell lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros comandos. En vez de los server log, server status, server start, etcétera, como vamos a utilizar background o background, tenemos que aquí poner background logs, background status, background stop, vagrant delete y vagrant start. Ahora, los comandos son iguales, pero tenemos que ejecutar algunas cosas para acceder primero a la máquina virtual de vagrant. Entonces para eso lo hacemos con vagrant ssh-c y después entre comillas dobles ponemos cd diagonal vagrant, quiere decir entra a la carpeta vagrant, que es la que crea en la máquina virtual, y ejecuta pm2 logs. Entonces de esta manera es como vamos a agregar todas las demás. Entonces lo voy a copiar por acá. Los comandos de pm2 siguen siendo exactamente los mismos, nada más se agrega esto del background. Entonces, a ver, déjame agregar esto acá y la comilla doble al final, no lo olviden. Ok, entonces una vez que ya tenemos esto, ahora nos resta crear las tareas para los unit test. Y bueno, primero vamos a agregar al mocha test. Y bueno, aquí vamos a agregar all options. Y bueno, aquí le decimos que el reporter va a ser spec. Y el source va a tomar los tests que estén dentro de la carpeta test, cualquier carpeta, cualquier archivo y que tenga la palabra test con la T mayúscula .js. Pero no va a agregar los tests que sean públicos. O sea, me refiero, va a agregar nada más aquí los tests. Mocha va a agregar los tests de Node que hagamos para Node. Y después vamos a utilizar Karma para hacer, bueno, utilizando Chai también, para hacer los tests del lado cliente, por así decirlo. Entonces aquí en Mocha vamos a decirle que todo lo que está en public JS, cualquier carpeta, cualquier archivo test JS, no lo tome en cuenta. Y después el siguiente nodo es Karma y este es client y config file, y vamos a mandar a llamar al karmaconf.js. Este karmaconf ustedes lo pueden generar directamente, pero bueno, el que yo les voy a mostrar o crear ya tiene cierta configuración que necesitamos nosotros, entonces no lo hagan automáticamente, sino copien el que les voy a pasar. Y bueno, por último agregamos stylus, compile, después options, después compress true, paths, decimos que es source / stylus y files, quiere decir que va a tomar los archivos y lo va a compilar
Es decir, el stylus.css lo va a tomar desde public. No, aquí va a ser desde... Tengo una carpeta stylus. Tengo una carpeta stylus acá. Entonces sería source diagonal stylus diagonal style.stil y este también debería ir dentro de source. Déjenme ver. Sí. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos eso, vamos a cambiar algunas cosas por aquí. Por ejemplo, le vamos a poner un comentario que va a decir code tasks. Y el default ahora va a tener la tarea test para ejecutar el testeo. Bueno, aquí tenemos que crear la tarea run register task test unit tests. Y aquí va a ejecutar el mocha test y el karma client. Y posteriormente el analyze, que ese ya lo teníamos. Y bueno, aquí todo lo demás, lo de status, stop, start, restart y logs. Ahora vamos a cambiarlo por lo de background. Entonces aquí cambiamos server por vagrant status, vagrant stop, vagrant start y vagrant logs. Ok, entonces ya que tenemos esto, ¿qué más sigue? Son muchas configuraciones, pero bueno, no se desesperen. Ahora nos vamos a vamos a crear un nuevo archivo. Voy a ir cerrando estos archivos para que no nos estorben. Déjame hacer la letra un poquito más grande. Okay. Entonces vamos a crear un nuevo archivo y este archivo se va a llamar karma.conf.js. Ese va a ir en raíz también. Y bueno, voy a escribirlo sin tanto comentario. El código que les genera cuando ustedes lo crean, automáticamente por la línea de comandos viene comentado completamente. Y bueno, acá lo voy a intentar hacer sin tanto comentario. Voy a comentar algunas cosas importantes, pero digamos que no todo. El config. Y bueno, acá sería config.set. El objeto. Spat. Y aquí los frameworks que voy a utilizar. Hacer mocha. Mocha, Chai, Xenon. En videos posteriores vamos a hablar más sobre testing, pero bueno, con esto para que ya tengamos cubierta esta parte. Files, bueno, aquí podemos ponerle dependencies y aquí vamos a mandar a llamar a public, por ejemplo, Bower Components, Lodash, list, lodash.min.js y aquí los test files, que como les comentaba, Karma es el que va a ejecutar o va a tomar en cuenta los tests que sean del lado cliente. Entonces public js diagonal cualquier carpeta diagonal cualquier archivo test.js y bueno, después le damos exclude los puntos que no tiene nada. Y bueno, aquí tenemos ciertos preprocessors. Y bueno, estos nos van a servir
Por ejemplo, si queremos agregar ciertas información moqueada o ciertos mocks o fixtures a nuestras pruebas. Y bueno, vamos a también crear esa carpeta después. Va a estar en test fixtures public js cualquier archivo y cualquier archivo.html, y este va a utilizar el html to js, que ya lo habíamos instalado en nuestro package. De ahí el test fixtures public js cualquier carpeta o archivo y cualquier archivo.json, y también va a ser parseado con html to js. Y bueno, aquí los reporters o el reporter va a ser Mocha. El puerto que va a utilizar es el 9876. Aquí le podemos pasar colors true y el log level ponemos con config.loginfo. Ese sería el log que nos va a mostrar en los tests. El AutoWatch lo vamos a deshabilitar, y aquí los browsers o los exploradores, por así decirlo, que vamos a utilizar sería el Phantom JS. Y que más nos hace falta, aquí le agregamos el single run true y el client. Déjenme bajar un poco porque no se ve. Este es para capturar el console log que hagamos. Capture console, decimos que sí. Y bueno, este sería nuestro archivo karma.conf. Lo guardamos. Y bueno, eso ya es, este está configurado a nuestro proyecto, por eso lo hice y no creé el que te dan por defecto, porque tendría que modificarlo. Pero bueno, pueden copiar esto, va a estar en el repositorio. Y ahora sí, nos vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar en raíz como Vagrant File para hacer la configuración de Vagrant. Y bueno, aquí recuerden que Vagrant está escrito en Ruby principalmente, entonces vamos a tener que tirar algunas líneas de código en Ruby. No soy experto en Ruby, pero bueno, por ahí un poco he movido. Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente. Y bueno, aquí vamos a decir nuestra virtual machine se va a llamar Studio Victory, y aquí le decimos vagrant.configure. El 2 quiere decir que va a utilizar la versión 2 de la API de Vagrant, que es la más nueva, me parece. Y bueno, aquí le ponemos config de esta manera. Y bueno, voy a ir comentando un poco lo que se va haciendo, o lo que vamos haciendo, para que también no se pierdan tanto en la configuración. Aquí le vamos a poner selecting send us 7 box. Lo que hace Vagrant es, bueno, acá sistema operativo le llama como box o como una caja. Entonces, todo lo que vean como box de Vagrant es un sistema operativo en sí. Entonces aquí config vm box. Entonces le decimos aquí que va a ser chef diagonal CentOS 7.0. Y bueno, aquí hay algunas configuraciones que las investigué porque me estaban dando o ocasionando algunos problemas. Entonces tuve que buscar ciertos hacks
o ciertos parches para solucionarlos. Entonces, si les marcan errores o si no les funcionan algunas cosas, investiguenlo también por su parte, o pregúntenme y veré si puedo apoyarlos en esa parte, pero sí es un poco complicado cubrir todos los errores que te tire el Vagrant. Pero bueno, aquí hacemos el config vvguest.auto-update igual a false. Como les decía, Vagrant trabaja en conjunto con VirtualBox, entonces por eso van a ver el Vive. Y bueno, entonces aquí le ponemos después Proxy Network. Y aquí le vamos a decir que Node va a utilizar el puerto 3000. ¿Recuerdan que lo habíamos cambiado al 9898? Bueno, internamente o dentro del box de Vagrant vamos a utilizar el puerto 3000 para Node. Y externamente para Apache vamos a seguir utilizando el puerto 9898. Entonces no se preocupen. Entonces aquí Apache le decimos que va a tener el puerto 9898. Aquí escribimos config.vm.network forwarded port, guest. Decimos que vamos a utilizar el puerto 3000 para la aplicación de Node y que el host va a ser 9898 y autocorrect true. Aquí config vm network forward port. Y bueno, también necesitamos crear o especificar el puerto para SSH. Recuerden que para manejar Vagrant tenemos que acceder a la máquina por medio de SSH. Entonces aquí le decimos que va a utilizar el puerto 22, que es el puerto default, pero que el host va a ser el 2200. El ID va a ser SSH y disabled true. Me parece que este es para deshabilitar el puerto, por así decirlo, normal o el por default. Y bueno, aquí lo que yo hice, esto lo hice porque yo ya tengo otros proyectos con Vagrant y me causaban conflicto. Entonces aquí tuve que hacer esto, que es 22, y el host lo tuve que mover al puerto 2201. Ustedes no lo podrían mover al 00, pero bueno, si trabajan muchos proyectos a la par con Vagrant, si tienen encendido un proyecto o la máquina virtual y después quieren encender otra máquina virtual, pero los dos utilizan el mismo puerto, van a tener conflicto. Entonces necesitan, o de preferencia cambien este puerto si van a trabajar con varios proyectos a la vez con Vagrant. Y bueno, aquí después hacemos un VirtualBox setup y aquí le decimos config vm define vm, que sería Studio Victory. Es como que si lo escribíamos directamente aquí, pero bueno, lo voy a hacer con vm para hacerlo como una variable y no estarlo repitiendo el texto en todos lados. Aquí config.vm.provider virtualbox y aquí le ponemos que el db.name, el nombre de nuestra máquina virtual va a ser Studio Victory. Y bueno, este es un parche, como les decía, para corregir ciertos problemas o un problema en específico. Y bueno, aquí sería fixing issue bueno, a los que les aparezca este error, la solución para arreglarlo es el siguiente: ssh-fix es igual a bash-c doble bash-m igual etcétera profile exec bash.
y después tienen que hacer config.ssh.shell igual a ssh-fix unless arg location 0 se igual a ssh. Es un fix que encontré en internet, entonces arregla ese problema. Y bueno, aquí hacen el adding omnibus Bearshelf plugins. Recuerden que instalaron el plugin de Omnibus y el Bearshelf en la terminal. Y bueno, aquí lo vamos a configurar. config.omnibus.chef-version igual a latest y config.bearshelf.enabled igual a true. config.bearshelf.bearshelf-pat igual a punto, bueno, le vamos a decir dónde está el archivo, en este caso está en raíz bird file, no tiene ninguna extensión. Y bueno, aquí vamos a hacer el chef provisioning y vamos aquí a provisionar la máquina virtual con las recetas de chef. Bien provision, vamos a utilizar chef solo, que chef solo es es una versión de código abierto del chef client, pero básicamente es más sencillo. No pueden hacer lo mismo que con el chef client. No recuerdo, no estoy seguro si chef como tal es de paga, entonces por ahí el chef solo creo que es la versión de código abierto. Entonces aquí hacemos chef y ahí hacemos el chef.add recipe.vm o Studio Victory. Déjame poner un poco más brillo y hacemos chef.bearshelf. No, perdón. Que hacemos custom config path igual a vagrant file.chef, que es el archivo. Bueno, ese archivo lo vamos a crear posteriormente. Es para corregir un warning también de SSL que nos tira la máquina virtual. Y bueno, aquí hacemos un chef.json igual a abrimos llaves y aquí le decimos Node.js y install method voy a instalar por package y npm voy a instalar la versión 2.13.4 y a ver, déjame poner aquí más espacio y aquí vamos a ponerle end y posteriormente al final vamos a poner o inicializar nuestra aplicación de Node. Una vez que instale todo lo que ocupamos, va a correr Node con este comando config.vm.provision shell do false y ese inline es para ejecutar un comando y vamos a ejecutar aquí cd diagonal vagrant y pm2 start pm2.json. ¿Recuerdan ese comando? Bueno, entonces aquí ponemos end y al final también ponemos otro end y esta sería la configuración de nuestro vagrant file. Y ahora nos hace falta crear el vagrant chef, que es el archivo que está mandando a llamar aquí. Y ese archivito es una sola línea de código. Ponemos aquí chef
dos puntos config.scl-verify mode igual a dos puntos verify bajo peer. Y ese, como les digo, lo grabamos como background file.chef. Y bueno, me parece que de las configuraciones de backgrounds es todo. Lo que tenemos que hacer ahora es crear los codebooks para nuestro proyecto. Y bueno, aquí nos vamos a nuestro raíz y vamos a crear una carpeta que se llame cookbooks, como libros de cocina. Y aquí adentro creamos una que se llame Studio Victory. Y dentro vamos a crear otra que se llame atributos y recipes o recetas. Y bueno, ya que tenemos estas dos carpetas creadas, nos aparecen acá, vamos a crear primero el archivo metadata.rb, que ese va a ir por fuera. Entonces ese lo van a guardar en Cookbooks Studio Victory y aquí lo guardan como metadata.rb. Y bueno, aquí vamos a poner name, voy a poner cierto espacio, Studio Victory. Y bueno, aquí digamos que son como los créditos. Santana, container, email, los@microsoft.com. Déjame alinear esto. License. La licencia que vamos a tener es MIT, entonces van a poder utilizar código. Y description y le decimos que la versión de este proyecto es la 0.0.1 y bueno, aquí vamos a agregar dos dependencias. No sé si conozcan Redis IO. Posiblemente utilicemos después de Redis para cuestiones de las sesiones en Node. Es una base de datos que también sirve como caché y también sirve para sesiones, para guardar datos en sesiones en Node. Y bueno, depends, y vamos aquí a depender también de Node.js. Y ahora necesitamos crear dentro de attributes el archivo que se llama, este archivo se va a llamar attributes. Si estoy en esto, sí. Aquí le van a poner default.rb y van a escribir lo siguiente: default es como una especie de array, ponen Node.js y después los paquetes cache. Aquí vamos a poner Node.js npm default npm packages. Y estos van a ser los paquetes que vamos a instalar en nuestro background directamente cuando instale todo. Y va a ser el PM2 que va a instalar la versión 0.14.6 y después Stylus va a guardar la versión 0.52.0
y posteriormente grunt cli, y esta va a ser la versión 0.1.13. Déjenme alinear estos. Y aquí hacemos también la instalación de Bower, y ese va a instalar la versión 1.4.1, y por último le decimos que instale Mocha, y ese va a instalar la 2.2.5. Guardamos este archivo y ahora tenemos que crear otro archivo default RV, pero dentro de la carpeta recipes o recipes. Include, tenemos que incluir la receta, por así decirlo, de redis.io. Déjenme guardarlo de una vez. Aquí en recipes se guarda como default.rb. Esto es Ruby, entonces por eso es la extensión. Include site redis.io enable es para activarlo, y también hacemos el include recip jum epel, y de aquí hacemos el node.js, los packages.each. Cada uno lo vamos a empezar con el node pkj, y aquí el package node pkj ent, acá node npm package, que básicamente son los que definimos en el otro archivo, .each do package, y la versión, y aquí hacemos node.js bajo npm package do versión ver ent y ent. Y bueno, ¿qué más nos hace falta? Bueno, nos hace falta los tests. Vamos a crear de una vez la carpeta para los tests, para cubrir todo en este video. Va a ser bastante amplio el video, pero bueno. Lo que tenemos que hacer ahora es, en nuestro raíz, tenemos que crear una carpeta que se llame test, y dentro de test vamos a crear otra carpeta que se llame fixtures, y dentro de fixtures vamos a crear otra carpeta. Recuerden que esto lo agregamos en el karma.conf. Entonces vamos a ver otra carpeta que se llame public, y dentro de public otra carpeta que se llame js. No va a tener ningún archivo por ahora, entonces lo que podemos hacer como para mantener esa carpeta es, nos vamos aquí, test fixtures public js, un archivo en blanco lo guardamos como .gitkeep, que básicamente sirve nada más como un archivo que mantenga la carpeta. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan vacía una carpeta y después hacen push al servidor con git, como la carpeta está vacía no la sube git, entonces tienen que agregar un .gitkeep para que mantenga esa carpeta. Y bueno, ya una vez que tenemos los fixtures, necesitamos crear otra carpeta en test que se llame ahora lib, que este lib básicamente es el lib que tenemos nosotros acá, y donde nosotros tenemos el config, si recuerdan este archivo.
que era el que leía la configuración de YAML que creamos por acá. Muy importante, en el config.yml no se olviden de cambiar este server port que está ahorita en 9898 por 3000, porque recuerden que en el Vagrant especificamos que internamente Node va a trabajar con el puerto 3000. Entonces necesitan hacer ese cambio, si no, no les va a funcionar y no van a saber cuál fue el error. Pero bueno, ya lo cambiamos y ahora lo que ocupan hacer es crear un archivo que se llame config test para probar o testear este config, y ese lo van a guardar en lib. Y bueno, le dan archivo nuevo. Este archivo lo vamos a guardar en test lib y se va a llamar config test.js. Y bueno, para los, no sé si alguno de ustedes haya utilizado antes Rewire, que básicamente es una especie como de require, pero nos permite setear ciertas como nombres de funciones, por así decirlo, o crear como funciones falsas para poder testearlas más fácil. Pero bueno, este archivo va a contener lo siguiente. Aquí le damos use strict. Vamos a crear un archivo después de este que se llama test helper, que bueno, lo vamos a requerir, que está una carpeta atrás y se llama test helper. Y aquí el config va a llamar aquí al test helper .require from project root, y va a llamar a libconfig y bueno, aquí le podemos poner fixture config, y aquí hacemos el config set y aquí creamos el environment. ¿Se acuerdan del environment? Que era como esta funcioncita que nos regresaba en qué ambiente estábamos, si en development, latest, stage o producción. Y bueno, el environment, vamos a crear aquí el function y aquí le ponemos return, y el name que va a regresar pues va a ser un foo. Nada más es para hacer las pruebas. Y acá hacemos otro config set. Esto es de Rewire. Entonces, si quieren saber más, pueden checar la documentación. Y bueno, aquí testhelper.load fixture yml, que sí que va a cargar el archivo config.yml. Estas funciones las vamos a crear ahorita en un momento más en el test helper. Y bueno, aquí hacemos un describe config y aquí hacemos la función y luego el it should return an object. Aquí le tenemos que poner como lo que debe de hacer el test. Entonces aquí hacemos un assert .type of the config, verificamos que sea un objeto. ¿Por qué? Porque recuerden que el config en Node, el que utilizamos, nos regresa el objeto del YML de la configuración que tenemos. Entonces aquí es esto y después le ponemos it should return config by environment.
aquí hacemos el config.set environment function, y aquí le vamos a decir que nos retorne name foo. También vamos a crear un archivo de configuración fake, por así decirlo, o falso, y aquí vamos a hacer una cert.deep equal, que básicamente es para comprobar que sean el mismo objeto o idéntico. Que hacemos que el config sea igual a foo b bar c bas. Normalmente estos nombres se utilizan cuando hacen pruebas, entonces no se preocupen si no entienden muy bien esto. Ahorita van a ver el archivo que voy a crear y se van a dar cuenta de dónde sale todo esto. Entonces aquí config returns de foo config. Esta básicamente es como la configuración que nosotros seteamos anteriormente en nuestro config YAML. Y hacemos ahora el config.set environment function, pero ahora en vez de retornar foo, ahora nos va a retornar var. Esto es, por ejemplo, esto es cuando nos retorna, por así decirlo, el environment producción, y el environment latest, que básicamente va a tener otra configuración. Que hacemos el assert.deep equal config, y aquí tiene que ser igual al objeto a los puntos foo, b igual a var, c igual a zap con z, y aquí le ponemos config returns de var config. Y bueno, ya creamos ese. Como les decía, tenemos que crear el test helper, que es el que estamos incluyendo acá, y ese lo vamos a crear en la carpeta test, es decir, una carpeta atrás del lib. Y ese, a ver, lo guardamos de una vez en test, lo guardamos como test helper.js, y aquí ponemos use strict y mandamos a llamar al file system, y luego va a require, que este lo instalamos en los paquetes de npm, también el YAML, y bueno, entonces hacer global a Xenon, que Xenon es para también crear spies, le llaman, o mocks, que básicamente son como para crear ya sea funciones falsas o para crear como objetos moqueados, por así decirlo, y ayudarnos a los tests. Es un poco compleja, pero pueden buscar en la documentación oficial varios ejemplos que tiene, y lo vamos a ir viendo poco a poco, no se estresen, en videos posteriores. Y bueno, aquí ponemos require Xenon, y también vamos a hacer global el assert, y aquí vamos a utilizar el chai para hacer el assert. Aquí module.exports, aquí le decimos require from project root, que era la función que mandamos a llamar en el otro archivo, relative path, y le damos return require
dir name más, y le decimos que se encuentra una carpeta atrás en la carpeta source y el relative path, y después creamos la función load fixture gml. Este va a ser un function filename, y que hacemos un return YAML.saveLoad. Es como lo que hicimos en el config, que básicamente estamos cargando la configuración de YAML y la estamos leyendo con el file system de Node síncronamente con read file sync dir name. Pero esta va a estar en fixtures. Los fixtures, hagan de cuenta que son como información fake, información inventada, por así decirlo, que nosotros podemos crear para los tests. ITF 8. Y después aquí hacemos un load fixture JSON row. También por si ocupamos leer archivos JSON, hacemos un return ps read file sync dir name más fixtures más file name, coma, y UTF-8. Y por último vamos a crear load fixture JSON file name, y básicamente vamos a hacer un JSON.parse this.load fixture JSON row file name. Quiere decir que vamos a cargar el archivo y vamos a parsearlo después, y vamos a retornar el objeto JSON ya para usarse directamente. Y ¿qué más nos hace falta? Bueno, podemos hacer un fake test para el public. En este caso, bueno, aquí nos hace falta crear la carpeta dentro de test. Nos hace falta crear una carpeta public para los tests del lado del cliente, y dentro creamos otra carpeta que se llame JS, y voy a crear un archivo. Como todavía no tengo ningún JavaScript del lado del cliente, voy a crear un archivo fake como para nada más cubrir el primer test, y este archivo lo van a guardar dentro de test public JS y se va a llamar fake test.js. Y bueno, aquí lo único que tienen que hacer es el use strict describe, y le ponemos give it some context function, aquí otro describe, maybe a bit more context here, y aquí hacemos las pruebas. It should run here few assertions, pero como no tenemos nada, le voy a poner básicamente un console.log testing fake assertions, y ya. Me parece que es todo. Déjenme corroborar. Nos falta por último el archivo
que va dentro de Fixtures, directamente en Fixtures va a ir, y es el config YML como este, pero para el test, que sería un test fake. Y bueno, este va a ser un archivo YML que va a ser full. Déjame guardarlo una vez. Este va a estar en test fixtures y se va a llamar config.yml. Y bueno, aquí le ponemos ampersand default y las propiedades. Aquí a es igual a foo, b es igual a var, perdón, c es igual a vas. ¿Recuerdan esto? Que lo hicimos en el archivo pasado. Y ahora el ambiente var va a tomar de default, pero se va a sobreescribir la c con zap. Entonces es el archivo que nos faltaba para hacer el test. Me parece que ya es todo. Ahora sí. Y bueno, la prueba de fuego es ahora que, bueno, yo ya corrí en otra, como ustedes saben, yo primero trabajo en otra versión del código, el proyecto de lo que voy a explicar, y si falla algo, bueno, lo puedo corregir más rápidamente. Pero bueno, yo ya había corrido esto, pero voy a eliminar en el VirtualBox. Si se fijan, a mí me aparece la máquina virtual de Studio Victory corriendo, porque yo ya lo instalé. Pero bueno, si les marca algún error cuando ustedes lo estén instalando el background, tienen que eliminar por completo la máquina virtual que está corriendo. Entonces lo que hacen primero es, bueno, aquí le dan clic derecho, cerrar, le dan apagar y después le dan en eliminar. O si lo quieren hacer por medio de comandos, pueden escribir background destroy y después hacer un background up. Ahora les comento, este proceso del background up tarda aproximadamente, dependiendo su conexión de internet, dependiendo su máquina, el procesador que tengan, tarda de 15 a 25 minutos, posiblemente más si sus computadoras no son tan rápidas. Entonces, como no quiero alargar este video, voy a cortar voy a ejecutar el comando, pero no voy a esperar a que se procese todo, porque sería agregarle más tiempo al video, de por sí ya es muy largo. Pero voy a hacer un pequeño corte y voy a regresar ya cuando me arroje algún resultado. Y bueno, si aquí en adelante a ustedes les sale algún error o tienen algún problema y no saben solucionarlo, bueno, primero intenten buscarlo en internet. Si no saben solucionarlo, pregunten en los comentarios. Pero bueno, según yo, ya debería funcionar todo correctamente. Ya tenemos todo. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces voy a poner a correr la máquina y voy a parar el video unos minutos y voy a regresar una vez que haya culminado el proceso. ¿Ok? Entonces ahí empieza a correr la máquina y bueno, voy a parar el video unos instantes. Listo, chicos, bueno, ya retomé el video. Y bueno, ahorita que corrí el background app me marcó un error, porque había un error en el archivo del background file, y posiblemente a ustedes también les marque error si no corrigen eso. Es en la línea 29, en la parte donde dice config.bearshelf. Puse yo bearshelf path, pero debería de ser bearfile path. Entonces cambien eso y vuelvan a correr el comando. Y bueno, cambiando eso, la siguiente vez que corrí el background up, si se fijan aquí, todo el log ya empezó a correr perfectamente, todo en verde. Y al final me mostró el PM2 corriendo y funcionando perfectamente. Entonces acá, si nos vamos a local.studiovictory.com,
vemos el sitio corriendo ahora bajo Vagrant. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Recuerden hacer el npm install por los nuevos paquetes que instalamos y los que quitamos como NIP. Entonces, una vez que ya les haya corrido su Vagrant, corren npm install y a ver, por ahí va a empezar a instalar Phantom, Mocha y Karma. Va a tardar un poco dependiendo de la conexión de cada quien, pero bueno. Ahí ya casi acaba. Perfecto. Entonces, bueno, aquí si regresamos al repositorio, en la parte del readme, abajo les escribí los comandos de los grunt tasks que hicimos, como el grunt test, el grunt analyze, el grunt status, el grunt stop, grunt start, el restart y el logs, o los comandos de Vagrant, como el Vagrant status, Vagrant up, Vagrant destroy, para eliminar la máquina virtual, Vagrant halt, apaga la máquina virtual, Vagrant suspend, pone pausa en la máquina virtual, reload, hace un reboot, reinicia la máquina. Vagrant es SSH, es para que directamente ustedes puedan acceder por línea de comando y SSH a Vagrant. Y bueno, todos los comandos están aquí, ustedes lo pueden ver. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles que se hayan tomado este tiempo. Duró 1 hora y 17 minutos aproximadamente la explicación. Bastante bueno, me gustó. Y bueno, ya posteriormente los siguientes videos vamos a estar hablando ya más sobre Angular. Vamos a estar haciendo más pruebas de los unit tests. Y no sé, no sé si tengan alguna duda, por favor háganla llegar a los comentarios en los videos, y cualquier cosa que no les haya quedado claro, por favor coméntenlo o investiguenlo por su parte. Esto digamos que son nuevos conceptos para todos, pero bueno, si alguien se anima a integrar el proyecto con Docker, puede mandarme algún correo con la explicación de cómo lo hizo. Yo no he utilizado todavía Docker para un proyecto personal real, entonces únicamente Vagrant, por eso es que lo hice con esta tecnología en el proyecto. Y pues bueno, veremos si en un futuro, ya que haga algunas pruebas con Docker, me han comentado que es mucho mejor y que es más fácil la integración. Pero bueno, eso lo veremos después. Y bueno, les agradezco y sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego y que tengan buenas noches. Bye.